Hola, un gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Junior Ulloa, estamos trabajando acá con la Generación Emergente de Costa Rica y nos sentimos muy contentos, ¿verdad?, de compartir este tema, el cual es tan importante tomarlo en cuenta en nuestros trabajos, en nuestros proyectos, porque sin duda alguna el estrés se está convirtiendo en la enfermedad número uno según la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, muchachos, cualquier consulta, con mucho gusto ahí estamos para colaborar en lo que sea posible. Igualmente, cualquier comentario, si gusta compartirlo, también será bienvenido. Bueno, el estrés se empieza a investigar aproximadamente en los años 1930. Se considera el padre del estrés a Hans Selye. Él menciona de que el estrés es un conjunto de es un conjunto de síntomas que empiezan a denominarse como el síndrome de estar enfermo. Fue hasta 20 años después, aproximadamente en el año 1950, que Hans Selye ya le empieza a denominar estrés y empieza a decir de que esta enfermedad se da porque todos los pacientes que iban al consultorio de su padre, quien es médico, él podía distinguir de que todos tenían una sintomatología muy parecida. Entonces él empezaba a decir, ¿qué será esto? ¿Cómo se llamará esto? Entonces él empieza a denominar el nombre como el síndrome de estar enfermo. Hasta en 1950 ya se denomina como el estrés. ¿Por qué este tema es muy importante? Bueno, tenemos que ser realistas que estamos ante una situación crítica, ¿verdad? El estrés se está convirtiendo en enfermedad no solamente número uno. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que aproximadamente 4.500 personas mueren. 4.500 personas mueren a causa del estrés asociado a labores. Para nadie es un secreto que nosotros como líderes, como jóvenes, trabajamos también en esta empresa que, si bien no es una empresa secular, ¿verdad?, pero en nuestra empresa, en la empresa del Señor, en la obra, realmente es un trabajo bastante desgastante, que trabajamos con personas y es un trabajo bastante fuerte que también va a producir estrés. Les voy a hablar un poco de las técnicas del autocuidado, de qué manera nosotros podemos afrontar el estrés de manera saludable. El estrés es la reacción natural del organismo en respuesta a un desafío. Significa que del todo no es negativo. El estrés del todo no es negativo, por la razón de que es la respuesta emocional ante un desafío. Les voy a poner un ejemplo, un gato. Cuando el gato, ustedes ven que ante una situación se, se eriza, él está respondiendo ante un factor que le está causando una situación de estrés. Entonces, no del todo es negativo, porque el estrés nos va a ayudar a nosotros no solamente a resolver, sino también a ejecutar algunas acciones. Sin embargo, cuando el estrés se convierte y persisten algunos síntomas negativos, como por ejemplo cansancio recurrente, persistente, agotamiento crónico, cuando ya empieza a todos esos síntomas y perduran por largo periodo, lo que pasa es que ya no lo llamamos eustrés, sino distrés. Actualmente el término ha sido estudiado y se menciona que hay dos tipos de estrés: el estrés positivo y el estrés negativo. El estrés positivo va a ser lo que nosotros conocemos como eustrés, y el estrés negativo se va a llamar distrés. Significa que cuando nosotros estamos en una situación que me provoca ansiedad generalizada
o me provoca miedo, o me provoca irritabilidad, o me provoca, posiblemente todo eso esté causado por medio del distrés, que es el estrés negativo. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No podemos eliminar el estrés, porque es parte de nuestro diario vivir, pero sí podemos tener herramientas de afrontamiento para poder tener éxito en nuestras acciones. Si el estrés se prolonga excesivamente, los recursos del organismo se agotan y la persona desarrolla formas negativas de reacción, pasando a ser limitante y no permitirá una adaptación adecuada en las situaciones para afrontar. Causantes del estrés. Es muy importante tomar en cuenta, muchachos, que existen dos tipos de factores. Los factores endógenos, que son los factores internos, y los factores exógenos, que son los factores externos. Dentro de los factores endógenos tenemos los factores ambientales, los ruidos, la alimentación, temperatura. Todos son los factores externos que van a provocar en mí exceso de estrés. Dentro de los factores endógenos, que es uno de los factores donde más nos afecta a nosotros los líderes, podemos llamar uno de ellos la frustración. Muchachos, es muy importante tomar en cuenta de que la frustración a veces se da cuando no podemos alcanzar algún objetivo. ¿Cuántos de nosotros como jóvenes, como líderes, yo me apunto, sinceramente a mí me ha pasado, en alguna ocasión, quizás X actividad de jóvenes no tuvo el resultado que usted esperaba, ¿cierto? ¿A cuántos les ha pasado? Entonces viene un sentimiento, que es el sentimiento de frustración, acompañado del derivado del pensamiento de la autocondena, que va a disparar el estrés negativo. Entonces de repente, pues el no llevar saludablemente la frustración, el no poder manejarla correctamente, va a desencadenar factores endógenos internos que van a causar estrés, y químicamente en nuestro cerebro lo que va a empezar a pasar, se va a disparar la adrenalina, va a empezar a elevar los niveles de cortisol en la sangre, irritabilidad y muchos factores que lo que van a provocar es un estrés negativo y una disfuncionabilidad a la hora de ejecutar y resolver. Porque recordemos que el estrés negativo a nosotros como líderes no nos permite resolver y ejecutar acciones directas. A veces por X actividad, un ejemplo, no tuvo el resultado esperado, tenemos pensamientos de autocondena. ¿Cómo podemos contrarrestar esos pensamientos para que nosotros podamos afrontar el estrés? Ok, cuestionándonos y debatiéndonos nosotros mismos esos pensamientos irracionales. Un ejemplo, el hecho de no haber logrado un objetivo significa que no he logrado quizás 7 objetivos planteados en el año pasado. El hecho que una actividad no salga de la manera en que usted y yo queríamos que saliera, significa de que soy un mal líder. ¿Será que eso generaliza la capacidad de liderazgo que hay en usted? Por supuesto que no. Cuando nosotros empezamos a cuestionarnos racionalmente y autodebatirnos a nosotros, nos vamos a dar cuenta de que realmente las demandas los tengo, los debo. Decía un autor, Albert Ellis, decía, entre más usted se autodemande entre usted y entre más usted considere en que esto no debía pasar así, en que esto no tenía que pasar así, y empezamos a sentir este sentimiento de frustración, mayor estrés va a haber y menos respuesta para poder resolver voy a tener. Entonces es muy importante
tomar en cuenta, Albert Ellis decía algo muy importante, y él decía, a medida que usted se autoacepte incondicionalmente y que usted como líder sepa cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, no voy a tener demandas que me digan que tengo o debo ser así, sino que al contrario, voy a autoaceptarme incondicionalmente y esto a mí me va a ayudar para poder afrontar una situación de estrés, porque voy a pensar racionalmente, voy a pensar en que quizás soy bueno en un área, no soy tan bueno en otra. Y a medida en que usted se autoacepte, va a tener mayores mecanismos de afrontamiento para ante una situación de estrés. Síntomas. Hay síntomas, muchachos, síntomas tremendos. Tenemos que tener en cuenta esto. Recordemos de que 4.500 muertes a nivel mundial, según la OMS, están asociadas a... Si por acá volvimos, muchachos, es que se fue la transmisión. ¿Quiénes están por ahí, muchachos? ¿Me escuchan? Si es que se nos fue la transmisión, pero bueno, acá estamos. Dentro de los síntomas que nosotros a veces afrontamos ante una situación de estrés, tenemos una preocupación, ansiedad generalizada, dificultad para decidir, pensamientos negativos sobre uno mismo. Es importante tomar en cuenta de que muchas veces cuando prevalece el estrés negativo en nosotros vamos a tener dificultad como líderes de poder resolver. Inclusive la pérdida de memoria muchas veces es un factor que va a influir en las personas con un estrés negativo muy elevado. Un ejemplo, estamos en una actividad de jóvenes, ¿a cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado, en que muchas veces estamos en una actividad y se nos olvidan muchas cosas. ¿Por qué razón? Quizás estamos en un evento, en un factor exógeno, externo, que es ambiental, que me está produciendo estrés. Entonces, Hans Selye lo que decía era de que es muy importante tomar en cuenta que el cerebro tiene conexiones neuronales. Entonces, esta es una neurona y esta es otra. Un ejemplo. Cuando estamos estresados, la sinapsis se empieza a separar. Entonces, el cerebro, una neurona con otra, se empieza a separar. ¿Qué es lo que pasa? Que la fluidez del pensamiento no es como antes. Y al no ser como antes, vamos a tener problemas para concentrarnos. Vamos a tener problemas para resolver. Y vamos a tener dificultades también en la retención de memoria. Va a haber pérdida de memoria. Por eso es muy importante que nosotros ante un evento como estos tengamos las herramientas para poder afrontar esta situación. ¿Cómo? Ok, ande una libreta, apunte todo. ¿Por qué? Porque si sabemos que vamos a estar ante una situación que me va a producir estrés, tenemos que armarnos. Apunte todo, porque posiblemente ante un evento, ante un examen, ante una situación, usted va a tener una pérdida de memoria. Es algo temporal, es ante la situación que usted está pasando. No es algo que va a ser permanente, no, es ante esa situación en específico. Pero por esa razón debemos de tener herramientas.
tenga un equipo de trabajo que esté alrededor suyo también y que le ayude, que le recuerde. ¿Por qué? Porque en ese momento usted va a tener exceso de estrés y posiblemente se le van a olvidar detalles, se le van a olvidar cosas y es normal. ¿Por qué? Porque la conexión neuronal va a estar un poco separada. Al estar un poco separada, no vamos a fluir, los pensamientos no van a fluir como deberían de fluir. A nivel fisiológico, ¿qué es lo que pasa cuando estamos estresados? ¿A cuánto les ha pasado? Empieza a haber sudoración, el estrés va muy asociado con la ansiedad, ¿verdad? Y empezamos a preocuparnos. Algunas personas empiezan a hiperventilar. ¿Qué es hiperventilar? Empezamos a respirar fuerte, ¿cierto? Estamos preocupados. Todo esto se da a causa del estrés negativo. Por eso es importante detectar cuáles factores endógenos o exógenos son los que me provocan o los que me producen a mí ese estrés para poder contrarrestarlo ante una situación. Algunas personas también les dan palpitaciones, taquicardias, temblores, molestias en el estómago, molestias gástricas, dificultades para respirar, entre más. A nivel fisiológico empieza a haber sequedad en la boca, dolor de cabeza, mareos, náuseas, y todos estos factores se empiezan a dar cuando no podemos manejar de manera correcta el estrés. A nivel motor, ¿qué se puede dar? Hay personas que empiezan a tartamudear, que caminan de un lado para otro. Todo esto son factores, indicadores que estamos manejando un estrés negativo y que por ende no nos va a beneficiar para poder resolver y ejecutar en nuestro liderazgo. Otros síntomas. ¿A cuánto les ha pasado en muchas ocasiones cuando están muy estresados? Quizás hay irritabilidad, hay cierto enfado. Todo esto se da por toda la segregación que empieza a haber a nivel neuronal, ¿verdad? Y fisiológico. Recordemos que se empiezan a liberar la adrenalina, la hormona del estrés, que es el cortisol, empieza a elevarse en la sangre y un montón de cosas, ¿verdad? Se empieza a dar a nivel fisiológico que empieza a detonar en estos síntomas, como irritabilidad, falta de concentración, pesimismo, mala comunicación, agotamiento físico. ¿A cuánto les ha pasado de que dormimos y amanecemos cansados? ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. Dormimos y amanecimos y nos levantamos cansados. ¿Por qué razón? Porque estamos estresados. Y recuerden de que el estrés es una enfermedad física, que es una enfermedad psicológica que detona en una enfermedad física. Entonces, aunque sea emocional, aunque sea psicológico, va a detonar en nuestro cuerpo y de muchas maneras va a responder. Pero el cuerpo llega a un momento en que el cuerpo va a gritar la carga emocional que quizás usted tiene. Pablo le da un consejo a Timoteo y le dice que no solamente cuide la doctrina, sino cuida de ti mismo. Y si somos templo del Espíritu Santo, yo creo que el cuidado tiene que ser integral. Integral, muchachos. No podemos olvidar que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Que nosotros somos seres biopsicosocial espiritual. Somos un todo. Recordemos que nuestras emociones ahí están en el alma. Hay cosas, muchachos, que aunque pasen por quizás desapercibidas o que no les prestemos mucho interés, es fundamental. Es fundamental. Somos un ser integral. Un ser integral. Somos cuerpo, alma, espíritu.
Y no podemos permitir que el estrés negativo, llamado distrés, venga y nos afecte en nuestro liderazgo, en nuestras familias, en nuestra salud, porque lamentablemente las enfermedades cardiovasculares están tomando fuerza en este tiempo y están tomando fuerza, según la OMS, por causa del estrés. Entonces, muchachos, tenemos mucho que reflexionar en este tema. Tenemos mucho que fungir como agentes multiplicadores en este tema y realmente preocuparnos, tomar técnicas de autocuidado, tener un tiempo para usted, un tiempo para su familia. Siempre mi pastor una vez decía, primero es Dios, Junior, tu relación con Dios. Segundo, tu familia. Y tercero, el ministerio, la iglesia y demás. Realmente esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque a veces nos enfocamos en el trabajo secular, en el trabajo ministerial, y tenemos un exceso de estrés negativo, y como resultado tenemos líderes enfermos, líderes con enfermedades cardiovasculares, líderes con pérdida de memoria, líderes, y todo esto se debe a el estrés que estamos llevando quizás hasta en nuestras propias casas, nuestros propios pensamientos, nuestras propias emociones, y al final nos estamos deteriorando nosotros mismos. Es importante que lo tomemos en cuenta y que tratemos de reflexionar en este tema. Las patologías, bueno, en el tema, ya hablando de las patologías desde el estrés, muchas veces hablamos de lo que es el estrés post-trauma o el estrés postraumático. Esto se debe que ante una situación que nos provoca, que detona en estrés, después de un evento, un ejemplo, un asalto, una discusión, hay un post-trauma. Eso se debe que después del evento me voy a sentir estresado y voy a presentar este tipo de patologías. Crisis de pánico, en muchas ocasiones hay mareos, disminución de la función renal, trastorno de músculo y demás. Pongamos en una balanza, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? Recordemos de que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que debemos cuidar nuestro organismo como templo, y que el estrés está tomando fuerza en nuestra sociedad. Yo me pregunto, ustedes como líderes de jóvenes, yo como líder de jóvenes, ¿cuántas personas, cuántos jóvenes vienen donde nosotros? Pero ¿quién lo ve a usted? ¿Con quién conversa usted? ¿Con quién hace catarsis usted? ¿Qué es catarsis? Decía Freud, bueno, liberarnos, sanarnos, hablando. Mi pregunta es, ¿a quiénes interviene usted? ¿Pero quién interviene a usted? ¿Será que a veces tenemos tiempo para trabajar en el ministerio, trabajar secularmente, ver a la familia? Y todo esto es carga emocional. Pero ¿en qué tiempo, qué momento tiene usted para usted mismo? A veces nos enfocamos tanto en tantas cosas y nosotros mismos, nuestra vida, nuestro organismo pasa en segundo plano. Y tenemos que tomar en cuenta esto. El tiempo es muy valioso, muchachos. El tiempo es muy valioso y la calidad de vida es muy importante. Y si no tenemos cuidado, lamentablemente podemos ser uno más de esa estadística que establece la Organización Mundial de la Salud de muertes
en 4.500 personas al año mundialmente a causa del estrés. ¿Cómo puedo enfrentar el estrés? ¿Cuántos de ustedes sabían de que nosotros, cuando hacemos ejercicios de respiración consciente, ayuda a que los niveles de cortisol empiecen a bajar? Ok. 4 segundos con que usted empiece a respirar conscientemente, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, los niveles de cortisol en la sangre van a empezar a bajar. Entonces, son ejercicios sumamente sencillos, pero que nos pueden dar calidad de vida. Así que, muchachos, de verdad, tomemos conciencia de esto, tratemos de seguir adelante, pensando y de verdad haciendo ese insight, ¿verdad? Ese darse cuenta de que somos seres integrales y de que llega un momento en que es necesario botar toda esa carga emocional que a veces está en nosotros y hacer esa catarsis, tener esa persona con la que usted como líder también puede conversar, también puede hablar y tener esas redes de apoyo que le van a brindar a usted y le van a ayudar a tener calidad de vida. No sé, muchachos, si tienen algún comentario, alguna pregunta ahí, con mucho gusto, o algún comentario con respecto al tema, ahí les estamos leyendo. Dice Kelvin Sequeira: amén, Pastor Junior, excelente tema y toda la razón con el consejo que Pablo le da a Timoteo. Excelente, Kelvin, así es realmente. Pablo le dice, ¿verdad? Tengamos cuidado no solamente de la doctrina, sino de ti mismo. Tenemos acá también a Jafé Dobando, excelente tema. Angie Quesada, Distrito 3, Costa Rica, dice: bendiciones, diciendo presente. Excelente, muy bien. Muy bien. Acá tenemos al pastor Luis Zabaleta, buen tema. Excelente, es una realidad, muchachos, es una realidad de la cual no podemos obviar. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Pueden hacerlo, muchachos, pueden hacerlo. El líder aprende a enfrentarse al estrés. El líder aprende a enfrentar el estrés. ¿Qué opinan? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les parece? Les voy a contar una historia que pasó con una compañera, una historia muy lamentable. Hace un tiempo que laboraba en la clínica, en un hospital. Me llama un doctor, o la compañera viene y dice: voy a ir a la clínica porque tengo un dolor de cabeza. El dolor de cabeza es muy fuerte. Y fue a la clínica. En la tarde llama el médico y me dice: Junior, no sabes lo que pasa, lo que pasó. Yo le dije: ¿qué pasó? Y me dice: tal compañera falleció. Y yo me quedé sorprendido. Y yo dije: no puede ser posible, si hoy en la mañana estábamos conversando. ¿Qué fue lo que pasó? Y él me dice: Junior, un aneurisma cerebral. Me dice: posiblemente exceso de estrés fue lo que llegó y influyó un montón para que ella terminara en esas condiciones. Y yo dije: wow, qué increíble. Muchachos, a veces nos dedicamos tanto a las funciones que hacemos como líder, que hacemos en la iglesia, que hacemos en la familia, que hacemos en nuestros trabajos seculares, y se nos olvida, primero la relación con Dios, y después se nos olvida
de que nosotros somos seres humanos también, y que llega un momento en que hasta aquí llegó mi capacidad para poder aguantar y soportar ese nivel de estrés, pero que va a llegar un momento en que el cuerpo le va a pedir a gritos a usted un tiempo para usted mismo, un tiempo para disfrutar, un tiempo para salir, un tiempo. Necesitamos ser conscientes de este tema y ver la realidad. Tenemos acá excelente tema, exactamente, un excelente tema, parte de Luz Marina. Saludo especial, acá tenemos también a William Fernández, director nacional de Generación Emergente en Belice. Bendiciones desde Nicoya. Excelente, hermano, Dios los bendiga, una bendición saber que están por ahí. No sé si tienen alguna pregunta, algún aporte que quieran dar, pueden hacerlo. Se necesita, muy buen comentario, hermano, muy buen comentario. Se necesita de un mentor para evitar estos problemas. Bueno que nosotros estamos tocando estos temas por estos medios, ¿verdad? Para crear esa conciencia, sensibilizar y recordarles, ¿verdad? De que como seres humanos nosotros tenemos que tener cuidado y nuestro autocuidado. Ahora yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Será que en la semana usted tiene un día de autocuidado? ¿Qué hace usted en la semana? A ver. ¿Será que una vez a la quincena, una vez al mes, usted dice, este es mi día de autocuidado? Este es el día. Muchos dicen, es que no tengo dinero. ¿Será que se ocupa dinero para tener un día de autocuidado? Se los dejo para que meditemos en este tema. Que meditemos y que recordemos de que realmente, no necesitamos tener mucho dinero para autocuidarnos, para ser conscientes, para saber de que es necesario hacer catarsis y tener ese respiro personal. A veces nos enfocamos tanto en las actividades, en el corre-corre, en lo otro, para acá, para allá, y se nos olvidamos de nosotros mismos. Otra pregunta por acá, ¿alguna pregunta? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Cuántos han escuchado del síndrome del burnout? ¿Cuántos han escuchado del síndrome del burnout? Les voy a leer esta definición. Dice, el síndrome del burnout fue declarado en el año 2000 por la Organización Mundial de la Salud como un factor de riesgo laboral por su capacidad para afectar la calidad de vida, salud mental e incluso hasta poner en riesgo la vida. Su definición, aunque no se encuentra en el DSM-5, usualmente se describe como una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución del desempeño laboral. El burnout es el síndrome de estar quemado. Síndrome de estar quemado. ¿Sabe? Uno de los síntomas del síndrome de estar quemado es la fatiga, el cansancio crónico. ¿Cuántos líderes quizás tenemos en nuestras congregaciones con cansancio crónico, con fatiga emocional? Y llega un momento en que usted dice, pero ya no estoy produciendo como antes. ¿Qué está pasando? Ok, posiblemente hayan síntomas del burnout. Y tenemos que tomar herramientas de afrontamiento. ¿Por qué? Porque esto se está dando mucho, según la Organización Mundial de la Salud.
Esa definición nace en el año 2000, pero actualmente está tomando más fuerza. Una de las características es la despersonalización, la disminución del empeño laboral. Dice que se han realizado estudios para determinar la incidencia del síndrome de desgaste en el personal médico, los cuales han contado con muestras pequeñas y han arrojado porcentajes que van desde el 20% hasta el 70% de personas. Este fue un estudio que se hizo en una población médica, pero dice que el 100%, el 70% de las personas que laboraban para esta empresa tenían el síndrome del burnout. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos pastores, cuántos líderes, cuántos jóvenes quizás estamos de alguna manera influenciados por un medio social, por un contexto real que nos produce estrés? Y mi pregunta es, ¿será que somos parte de ese porcentaje que podamos tener burnout? Y así seguimos laborando, así seguimos ministrando, así seguimos predicando, así seguimos cantando, pero ¿será que llega un momento en que nosotros pensamos, hasta aquí llegué, ya no hay algo más nuevo en lo que pueda producir? Bueno, ese insight, ese darnos cuenta, esa reflexión, es importante que nosotros nos la hagamos y que pensemos, bueno, ¿qué está pasando? Es necesario tomar en cuenta que yo también necesito tiempo para mí y que necesito salir y que necesito afrontar esto de manera saludable. Bueno, aquí tenemos a Oscar. Oscar, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué bendición. Giselle Montiel, zona Los Chiles, zona norte-norte. Dios te bendiga. No sé si tienen alguna pregunta. Pueden hacerla, muchachos. El síndrome de burnout se asocia a algunas palabras claves con el síndrome de desgaste, síndrome de estar quemado, síndrome de sobrecarga emocional, síndrome de fatiga por el trabajo. ¿A cuánto les ha pasado que quizás llega un momento en que usted piensa, no, hoy no quiero, no es que uno no ame la obra o no, pero ¿a cuánto les ha pasado que usted diga, hoy quisiera como desaparecer? Hoy quisiera como desaparecer y no saber nada de nadie. Es normal, porque ese es uno de los síntomas que muestra el síndrome de burnout. Pero es tiempo de ejecutar y hacernos un examen de conciencia y decir, bueno, mi salud no puede estar en juego. Voy a tomar cartas en el asunto. Voy a dedicar tiempo para mí. Voy a tener ese espacio. ¿Por qué? Porque vamos a poder producir más y vamos a tener calidad para hacer las cosas y ejecutar como se tiene que ser de manera productiva. Dice acá un comentario, he conocido una persona que le afectó este síndrome y se sentía muy triste por no poder hacer las cosas como antes. Es necesario sacar el tiempo para uno mismo, debemos cuidarnos, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Estas personas que padecen de burnout o que han sido diagnosticados con ese síndrome, por lo general a veces del cansancio crónico que tienen, en muchas ocasiones lo que hacen es el DSM o el libro Manual Diagnóstico Estadístico de Trastorno lo asocia mucho con trastornos del sueño, porque en algunas ocasiones estas personas se quedan dormidos, de repente están hablando y quedan dormidos, o están hablando y ¿por qué? Por el cansancio crónico que hay, que no se alivia con dormir una noche, que no se alivia con dormir 2 noches, no, que necesitan intervención médica, psicológica para poder afrontar esta situación lamentable. Muchachos, como seres integrales les motivo a seguir adelante, a que nos veamos de manera integral. Somos cuerpo, alma, espíritu, y que realmente
mostremos interés en todas las áreas de nuestra vida para poder ejecutar con éxito el liderazgo y el trabajo que ustedes están haciendo. Dice Angie, muchas veces se nos olvida. Exactamente, así es. Pero bueno, aquí estamos para recordarlo un poco, ¿verdad? Y tomar en cuenta estos temas tan importantes. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ok, nos quedan 4 minutos. ¿Algún comentario u otra pregunta? Con mucho gusto, muchachos, aquí estamos. ¿Qué dice ahí? Está saludando Giselle Montiel, líder de jóvenes de los Chiles. Dios te bendiga, Giselle. Catherine Salazar, Dios te bendiga, Catherine. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Jonathan. Bueno, aquí tenemos muchos hermanos que están pues muy atentos al tema y esto es muy positivo. Un saludo para Jenny, que nos saluda desde Honduras. Un saludo, Jenny, Dios te bendiga. Igualmente a Celso, Dios te bendiga, Celso, desde Costa Rica hasta Guatemala. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Katia. Un gusto saludarte. Recordemos de que el estrés, ¿verdad? El estrés va a producir que nuestro sistema inmunológico se empiece a deteriorar, empiece a bajar. Y por eso es que se asocia tantas personas, las enfermedades infecciosas, las enfermedades cardiovasculares, están 100% asociados con el estrés. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico empieza a perder defensas. Si queremos dar calidad de tiempo, calidad de liderazgo, muchachos, tenemos que empezarnos por cuidarnos nosotros mismos. Si somos el instrumento de Dios aquí en la tierra, tenemos que empezar a cuidarnos nosotros mismos. Dice acá desde Panamá, Medellín González. Dios te bendiga, Medellín. Les voy a dar mi correo por si gustan alguna. Tengo material muy bueno relacionado al tema. Ahí se los puedo dar. matinajunior@gmail.com. matinajunior minúscula @gmail.com. Ahí están los comentarios, me parece. Dice Kelvin Sequeira, pastor, con el autocuidado se puede tomar en cuenta quedarse en la casa descansando en lugar de salir a pasear. Sí, por supuesto, mientras haya ese tiempo, ¿verdad? Ese tiempo para usted perfectamente, donde usted sienta que sus niveles de estrés empiezan a bajar. Si para usted esto es funcional para poder afrontar el estrés, claro que se puede. Lo importante acá es tener un tiempo personal de autocuidado en que usted se sienta tranquilo, relajado, en que usted pueda salir de su diario vivir por lo menos una ocasión, ¿verdad? Acá les dejo el correo, muchachos. Cualquier consulta, si gustan alguna pregunta por medio del correo electrónico, con todo gusto estoy para colaborarles y estamos para servirles. Somos Generación Emergente. Dios les bendiga.